Mariano, gracias por este ratito. Bienvenido. Por ¿Cómo favor. estás? Buenas noches. Gusto. ¿Te preocupa más el dólar en 18.61 o el déficit comercial en 1.500 millones en un solo mes? Los fenómenos están relacionados. Lógicamente, que la economía nacional tenga un déficit no solamente comercial, sino de cuenta corriente. Esto involucra también el pago de servicios de turismo, el pago de intereses de deuda, todos los servicios que intercambia Argentina con el resto del mundo, transferencias, rentas. Y este año el déficit de cuenta corriente va a ascender entre 5 puntos y 5 puntos y medio en relación al PBI, lo cual va a ser el déficit de cuenta corriente más alto de los últimos 35 años, desde la Guerra de Malvinas. O sea, cuando decís déficit de cuenta corriente traducido sería... Déficit de cuenta, lo que Argentina intercambia con el resto del mundo está exportando no solamente bienes, sino también servicios, y también importa bienes y servicios. Hay un desbalance. Eso incluye turismo. Exactamente. Correcto, la balanza comercial turística, digamos. A ver, lo que siempre hablamos, balanza comercial, solamente incluye intercambio de mercancías. Bienes y servicios. No, solamente bienes. Balanza comercial es solamente bienes, solamente mercancías. Cuenta corriente incluye también servicios e incluye pago de intereses, rentas y transferencias al exterior. Es decir, es más abarcativo. Y el déficit que ha habido este año es impactante. En la balanza comercial este año va a cerrar más o menos en 8.500 millones de dólares de déficit. En la cuenta corriente va a ser 27.000 millones de dólares de déficit. O sea, la mitad de las reservas que tiene líquidas la Argentina en el Banco Central, la mitad de las reservas es lo que se fuga de la Argentina de dólares a propósito del déficit de la cuenta corriente. No se fuga. Se fuga, digo. También es contrapartida, es ahorro externo que es consumido por residentes en la Argentina. Cuando vos compras un teléfono importado, un auto importado, viajas al exterior, Argentina paga intereses de deuda, paga transferencias, paga rentas de todo tipo. Bueno, son dólares que necesita y que no produce. Exactamente. Eso sí. Exactamente. Y el sueño es que Argentina pueda dar vuelta a esta relación. ¿Cómo? Exportando más. Porque de otra forma, tomando deuda es muy difícil, porque la deuda implica también después repagar la deuda y pagar los intereses de ese capital que ingresa al país. Entonces, es un escenario complicado. Y en este contexto, el martes pasado hubo una renovación de títulos de deuda pública en pesos, las famosas LEBACs, y se adjudicaron solamente 2/3 partes. Quedaron dando vueltas 120.000 millones de pesos. Una parte está yendo a presionar al dólar en este contexto de déficit de cuenta corriente, y también está el pago de aguinaldos, los balances de las empresas que se buscan dolarizar, las expectativas en general, porque se conoce que en un escenario en el cual hay un tipo de cambio libre, a fin de año, además hay pago de aguinaldo, también hay vacaciones, hay un contexto... Sí, en general hay más necesidad de cubrirse con dólares, porque además cuando hay mucha volatilidad también el argentino va al dólar, y porque además entienden que el dólar está retrasado, que es un debate de los exportadores hoy. Paulino, en la Argentina el dólar que vos podés conseguir para ahorrar desde 2014, desde septiembre de 2014, aumentó solamente un 29%. Ahora con el aumento reciente está en torno del 30 y pico %. Los precios desde agosto, septiembre de 2014 aumentaron un 155%. Quiere decir que en términos relativos el dólar hoy vale la mitad de lo que valía en relación al resto de los bienes de la economía nacional en 2014. Quiere decir que el que tenía un dólar en diciembre del 2014, pongámosle como fecha, y lo conservó y lo mantiene hoy, perdió mucha plata. Perdió plata. Perdió plata, tal cual. Decir eso en la Argentina es casi una osadía, digamos, ¿no? Que el que tiene un dólar pierde plata. No fue la inversión, por supuesto, no fue la inversión más conveniente. Y hay expectativa de que eso se revierta, porque también es cierto que el dólar lo que te marca es expectativa de inflación. Si vos llevas el dólar a 22, se te dispara el precio, digamos, ¿o no? Sí, por supuesto. Hay muchos bienes y servicios que están muy influidos por la cotización del dólar. Todo lo que Argentina exporta, lo que Argentina necesita importar, están determinados por el dólar. También hay activos que se nominan en dólares, los inmuebles, por ejemplo. Entonces, siempre el dólar es una variable determinante. En este contexto, lógicamente, los actores más fuertes en el mercado creen que es necesaria este reacomodamiento del dólar. La inflación de este año va a rondar el 25%, el dólar hasta ahora ha aumentado un 16%, entonces
lo ven de forma un aumento razonable. Ok. O sea, no tan perturbador. El presupuesto que se vota mañana en el Senado es un presupuesto que al menos empieza a blanquear algunas cosas, ¿o está muy lejos de la realidad? Hay un sinceramiento, claramente, hay un presupuesto más razonable, pero de todas formas es muy complicado todos los años, es una guía muy difícil de cumplir, sobre todo en materia del déficit fiscal, no solamente el déficit primario, sino también el déficit financiero, porque cada vez este endeudamiento que ha registrado la economía argentina, Argentina se endeudó desde que asumió Macri en 102.000 millones de dólares. Cuando hablamos del viento de cola con el gobierno de Cristina por el aumento de los precios de los recursos naturales, de los commodities, habían ingresado en 4 años 50.000 millones de dólares adicionales. Ahora, por deuda, 102.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Los operadores financieros saben que Argentina va a seguir tomando deuda. Entonces, eso calma la situación, pero en algún momento es una olla a presión y va... O sea, en términos relativos, la Argentina todavía tiene capacidad para seguir tomando deuda, pero como película persistente en el tiempo, naturalmente es un desastre porque termina del modo que le hemos conocido a la Argentina con la crisis de deuda. Digamos. Alguien tiene que aflojar. No solamente es el sector público con su presión impositiva la que tiene que bajar, sobre todo para los emprendimientos productivos, sino también en el sector privado hay niveles de intermediación comercial, financiera, inmobiliaria que están en valores demasiado altos. En la punta de la cadena no hay mucho donde hurgar, aunque habría cosas para cambiar, en el que produce y en el que vende. Ahora, en el medio, el costo argentino famoso de logística, transporte, etcétera, pero al mismo tiempo de intermediación, es el que se lleva la tajada. Es demasiado grande y Argentina va a tener que exportar muchísimo e importar muy poco para equilibrar estas cuentas. Siempre que ocurrió una situación así, de crisis externa, de falta de divisas, la terminó pagando lamentablemente los trabajadores. Sí, que es siempre el hilo más delgado, por donde se cortan las cosas. Mariano, la reforma tributaria, que mañana va a ver la luz y se va a convertir en ley en el Senado, finalmente deshilachada, en fin, con muchos cambios, etcétera. Sí, rebajada. Rebajada. En cualquiera de los casos, ¿por lo menos va en el sentido de lo deseable o no? Parece que sí. Hay decisiones que están bien alineadas. Por ejemplo, premiar a las empresas que reinvierten sus utilidades, teniendo un impuesto a las ganancias en lugar del 35, el 25%. Eso es saludable. También, en alguna medida, no generar tanta presión con los aportes patronales. En particular, debería ser solamente para las pequeñas empresas y no para todas. Gravar la renta financiera también es adecuado, pero me parece que ahí también... Como denominador común, el problema que tiene esta reforma tributaria es que no se hizo una escala entre diferentes niveles de empresa o diferentes niveles de ingreso de las personas y tampoco categorizaciones. No es lo mismo una pyme que debe producir en el mercado interno y debe competir contra las importaciones y también en lo posible exportar, que una gran empresa comercializadora, inmobiliaria, financiera, que tiene una posición dominante en el mercado local, no compite con nadie, no se pueden importar servicios financieros, tampoco se pueden exportar los servicios financieros y fija tarifas, aranceles, comisiones absolutamente desproporcionadas medidas en dólares. Entonces, ese es el desafío, me parece. Y en ese desafío, la reforma tributaria sabía muy poco. Está bien grabar la renta financiera, hay algunos lineamientos que son muy positivos para que la economía argentina mejore su competitividad, pero sabe a poco. Mariano, como siempre, un enorme placer. Bueno, un gusto. Y gracias. Por favor. Mariano Castelbón, aquí con nosotros, ayudándonos a entender un poco cómo cierra el año económico y algunas variables que naturalmente ustedes van a encontrar en los diarios mañana.